La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y vamos a hablar ahora con la doctora Ana María La Justicia, y con ella vamos a hablar de la importancia que tiene el magnesio en la salud humana. Ana María La Justicia es una reconocida bioquímica, autora de numerosos libros y estudios sobre alimentación humana y dietética. Es las primeras de estas publicaciones y éxito de ventas fue La alimentación equilibrada en la vida moderna. Tiene una línea de complementos alimenticios muy interesante, muy importante, y de todo ello nos va a hablar en unos instantes. Buenas noches, Ana María, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues muy bien. Ha sido una presentación muy breve, pero sí, yo creo que lo importante es lo que nos va a ir contando a lo largo de la entrevista. ¿Cómo se le ocurrió a usted el lanzar una línea de productos complementarios de la alimentación? Pues en realidad yo empecé sacando magnesio porque no lo encontraba. Yo lo quería tomar porque me di cuenta con un librito que leí que yo tenía déficit de magnesio y lo tenía que comprar en las droguerías, porque había una droguería que lo tenían porque había algunos veterinarios que lo daban a algunos animales. Y entonces, claro, la gente tenía dificultad para encontrar magnesio, y entonces yo empecé a sacar el cloruro y el carbonato. Bueno, vamos a comentar que usted necesitaba el magnesio porque tenía una artrosis que le duró 20 años, ¿no? Yo empecé con artrosis ya muy joven. En primer lugar, porque yo fui a Madrid a estudiar, porque había muerto mi padre. Fui a Madrid a estudiar sexto, séptimo de bachillerato y luego toda la carrera en Madrid en el año 39. O sea, yo estuve en Madrid de los años 39 al 47, que fueron los que llamaron los años del hambre. Sí, que años muy difíciles. Muy difíciles. Entonces comíamos muy mal, prácticamente no se desayunaba, no había leche, no había pan en Madrid, y prácticamente no se desayunaba. Y claro, pues me fui deteriorando, vamos a decirlo así, gastando las reservas, y empecé con artrosis muy joven. Sobre todo, además, yo tenía otro problema añadido. De pequeña había tenido una caída que llaman de culo, aprendiendo a patinar, y tengo la quinta lumbar deslizada hacia adelante y la cuarta cervical hacia atrás. Es decir, tengo lo que llaman los médicos dos listesis, dos vértebras, por decirlo así, corridas. Entonces, claro, entre dos vértebras en mala posición y luego el desgaste de comer mal, pues una artrosis que, claro, nadie lo diagnosticaba como artrosis. Entonces me dolía la cabeza, me quitaron un cornete, me operaron de las amígdalas porque también tenía infecciones corrientes en las amígdalas, incluso me quitaron el apéndice por los dolores de cabeza que tenía. Y qué doloroso es lo de que te quiten las amígdalas, ¿eh? No sé ahora cómo se hará, pero cuando me lo hicieron a mí, evidentemente me llevaron engañado, me envolvieron en una sábana, me sentaron encima un enfermero, y las pinzas esas, bueno, no, lo recuerdo todavía, hasta el sabor de esas pinzas. De la sangre. Una cosa brutal, no sé si se hace ahora así, pero desde luego aquello era una auténtica carnicería. Era terrible. Bueno, entonces, total, que yo tenía artrosis. Luego ya, pues cuando ya fui a Bilbao, acabé la carrera, pues ya empecé a comer bien y a tomar mucho chocolate, porque yo además tenía una falta muy grande de magnesio. Entonces, mucho chocolate. Pero ¿eso se lo habían detectado, que tenía falta de magnesio? No, señor, eso ni se sabía, porque ni yo ni los químicos sabíamos el papel del magnesio en el cuerpo humano, solo sabíamos. ¿Y lo saben ahora o solamente usted y pocos más? Lo sabemos unos pocos y se van enterando, ¿sabes? Se van enterando, pero algunos hasta algunos les molesta enterarse. Sí, bueno, que la llamaron en algún momento indocumentada, ¿no? Sí, indocumentada e irresponsable, porque yo lo decía. Y yo tenía unas ideas muy claras. En primer lugar, porque claro, mi base es de química. En segundo lugar, porque yo había trabajado en una empresa minera. Y luego había hecho de agricultura durante 24 años, estudiando mucho agricultura, abonando, leyendo muchas revistas de agricultura y libros de agricultura, claro, partiendo siempre, como si dijéramos, llegando siempre al fondo de la química.
Y luego yo me encontré que otra vez al tener hijos, y además yo comía muy mal, yo desayunaba muchos hidratos de carbono, mucho azúcar, mucho tal, y después del cuarto hijo ya otra vez la artrosis volvió, pero entonces ya en plan a zumbarme fuerte, porque claro, con 4 hijos la región lumbar pues claro la tenía mal. Machacada. Y yo fui 21 años con un corsé de varillas que me mandaron poner después del 4.º hijo. Aún tuve 2 hijas más, ¿eh? Bueno, total que entre comer mal y entre los problemas de la espalda, me hicieron cortisona para la artrosis, que eso es una barbaridad. Eso sí que es una equivocación grande, porque la artrosis no es más que el desgaste de un tejido porque te falta algo en tu alimentación para en la regeneración. Pues entre la cortisona y que yo comía mal hice una diabetes. Y entonces fue cuando me preocupé de la alimentación humana, porque me había preocupado de la alimentación de las vacas. Sí. Y entonces fue cuando yo empecé a preocuparme de mi alimentación, empecé a comer bien, empecé a tomar otra vez mucho chocolate porque había uno endulzado con ciclamato que no tenía azúcar, bueno, tal. Y luego leí un librito de un jesuita que se llama Virtudes Curativas del Magnesio. Como ve usted, muy jesuítico, virtudes curativas. Pero este señor hizo ese librito que ha sido pues una bendición. Vamos a seguir en la religión. Ha sido una bendición para muchas personas, porque este señor explica lo que dicen muchos médicos franceses, bueno, un grupo de médicos franceses que se dieron cuenta, entre otras cosas, que cuando la Primera Guerra Mundial los heridos que estaban ingresados en balnearios magnesianos, o sea, con aguas ricas en magnesio, mejoraban antes, tenían menos infecciones, tenían mejor humor y en fin, acababan antes con los problemas. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer un magnesiano que llevaba cloruro, bromuro, fluoruro y yoduro. Lo del bromuro es muy malo, ¿eh? Eso pues nos lo daban en la mili cuando yo era joven. Exactamente. Se llamó del viaje y magnogene, o sea, hicieron los 4. Luego, claro, se dieron cuenta y nos hemos dado cuenta que el bromuro no se puede dar, que el yoduro en cantidad produce hipertiroidismo, que el fluoruro también en cantidad produce fluorosis en los dientes y en los huesos, que es algo parecido a la osteoporosis. Y entonces yo por eso encontraba lo de los 4 halógenos, pero yo sabía que solo podía tomar o cloruro o carbonato, y entonces fue por lo que usted me ha preguntado en alguna ocasión, porque saqué mi línea de complementos dietéticos. Empecé sacando el cloruro y el carbonato magnésico para que la gente pudiera llegar a ellos. Y entonces yo, cuando leí el librito del jesuita y vi que parecía que lo curaba todo, pensé, esto es una tontería, pero una tontería gorda. Y cuando llegué a que curaba los forúnculos, y yo tenía forúnculos en la cara, que no me había curado nadie, que me habían quemado 2 veces, que eso sí que es una barbaridad, con rayos ultravioletas la cara hasta que me caía la piel. Una vez en Bilbao, otra vez en Barcelona, me quemaron la cara con radiación ultravioleta. Pues yo pensé, pues lo voy a probar. Y empecé a probar. Vi que me regulaba el vientre, que yo había sido siempre estreñida, que ya no tenía aquel cansancio tan terrible, y al cabo de mes y medio se me habían desaparecido los forúnculos. ¿En un mes y medio? En un mes y medio los forúnculos. Los cartílagos, señor, mejoran en 6-7 años y los de las caderas en 12. Y el que dice otra cosa miente. O sea, además lo dice la bioquímica. En 12 años resuelve el problema de los cartílagos en las caderas. En las caderas, 12 años. Yo tardé 12 años en poder estar 1 hora seguida de pie. Yo dormía con un cojín debajo de la cadera derecha y otro entre las 2 rodillas, porque que me tocara una rodilla con otra me producía dolor. Qué barbaridad. Y dormía con un cojín debajo de la cadera derecha, ahora con nada. Ahora con nadie, sigo 90 años. Sí. ¿90 años tiene? Sí. Qué maravilla. Pues. Por la voz aparenta muchísimo menos. Bueno, porque estoy contenta. De todas formas, sí tendremos que hablar en algún momento, porque yo pretendo ser longevo también, entonces me va a tener que dar su receta.
Es que ahora, señora, gente es longeva, porque ya más o menos se sabe lo que hay que hacer para no tener colesterol, y yo me paso la vida predicando que hay que desayunar fuerte, que hay que comer, por ejemplo, huevo, jamón, lomo, pavo, que hay que comer carne, o sea, la comida. Lo que hacen los ingleses, un desayuno con Pues huevos sí, y bacon y patatas. Bueno, bacon no, aquí como no es un país frío, huevo he estado tomando 40 años, un huevo y una loncha de jamón york. ¿Todos los días para desayunar? Todos los días para desayunar, sí señor. Y ahora desde los 85 años, el huevo, para no tomar tantos huevos, que aún así no tengo colesterol, ni he tenido nunca, pero para no tomar tantos huevos, tomo 6 comprimidos de colágeno con magnesio en lugar del huevo y sigo tomando el jamón york. Cuando tomo el colágeno me lo trago con el zumo de naranja y el té o la leche. Digo, Ana, para los huesos, para el esqueleto. Y el jamón, que estoy aburrida de tomar durante más de 60 años jamón york todas las mañanas, pues... ¿Y por qué no pasa al jamón de jabugo? Sí, porque tiene más grasa y es más caro. Pero haga algún intercambio de botecitos. De vez en cuando lo paso, porque tengo un hijo que a veces me regala. No, pero ¿por qué no hace un intercambio de botecitos de pastillas de magnesio a un fabricante de jamones? Claro, yo le puedo poner en contacto con uno. Es un decir, pero tengo un hijo que me regala, de verdad. Pero claro, el jamón, no lo encuentras un poco más salado. Yo ya le digo, tengo una edad que tengo que vigilar por no tomar exceso de sal, no tomar ningún exceso. Eso. Bueno, pues cuando tomo el jamón, sea jabugo o sea de york, pienso, Ana, para la cabeza, para que funcione la cabeza, porque no se suele explicar, pero los aminoácidos, que es con lo que se hacen las conexiones en las neuronas, se fabrican con los aminoácidos de las proteínas que comemos, señor, y nos explica, y yo considero que eso es importantísimo. Bueno, pero para eso estamos usted y nosotros, usted con su conocimiento, señor, y nosotros con un medio de comunicación para divulgarlo. Pues sí, pues lo tenemos que divulgar, porque fíjese que España es el país en que, de los que estamos hablando, de los conocidos, Inglaterra, Francia, tal, es el país en el que se come más tarde y se desayuna con pocas proteínas, incluso no se toma zumo de naranja. Mire, la vitamina C y la proteína, sabemos que una vez hecha la digestión de las proteínas, la vitamina C no necesita digestión, solo están unas 5 horas en la sangre. Por eso hay que tomar vitamina C o naranja, o zumo de naranja, o agua con limón, o kiwi, o un tomate en el desayuno. Y hay que tomar proteína, o jamón, o lomo, o pavo, o huevos. O huevos, sí, o un huevo con jamón, para no tomar tanto. Bueno, los jóvenes, yo siempre digo, los jóvenes que salen, corren y hacen deporte, esos pueden comer lo que les da la gana. Y yo, entre todos los desayunos más maravillosos que hay, yo considero que es el huevo con morcilla. Eso para mí, eso sí que es para manjar de dioses. O el huevo con chorizo, o el huevo con chistorra. Todavía es más sabroso. O con butifarra con rubellons, que tampoco es malo. Pues sí, señor. Bueno, entonces, desayuno, proteína y proteína, zumo, vitamina C. Y luego C. Pues la leche, con el cafecito que entona, con el pan que hace falta también. El cerebro gasta glucosa. El cerebro no utiliza las grasas, necesita glucosa para su funcionamiento, Y luego fíjese que es un país en el que corrientemente se come entre 2 y 3 y media. Sí. Por eso yo insisto, es importantísimo el desayuno. Incluso aquellas personas que desayunan prontito porque trabajan en un banco o lo que sea, un desayuno en casa, uno a las 9:30 o 10 de la mañana y a la 1 del mediodía, pues leche con cacao. Eso porque hay gente que desayuna a las 3:30. Los empleados de banca corrientemente desayunan a las 3:30. Y si viven en una urbanización, a veces a las 4, me dicen. Una pregunta, ¿y no se puede sustituir la leche con colacao por un trocito de chocolate puro? Sí, señor. He dicho eso porque resulta fácil y eso, pero se puede sustituir por chocolate, por unas almendras, unas avellanitas, unas nueces. Pero esas personas que comen a las 3:30, 4, yo les digo, tienen que hacer ustedes 3 desayunos.
porque si no, es que la cabeza se agota, ¿eh? Llega un momento que cuando te falta con qué trabajar la cabeza, dices, bueno, esto ya lo resolveré por la tarde, o esto lo dejo para mañana. Eso mal, ¿no? Sí, y es que ya la cabeza te está diciendo que no, ¿eh? Y entonces la comida, pues como digo yo, normal, con algo de carne. A las mujeres, muchas mujeres, yo soy una de ellas, que no nos gusta la carne, pues entonces las comes en albóndigas con pimientos fritos o con pimientos asados, o haces el pollo, yo le llamo a la remanguillé porque le pongo de todo, le pongo pimienta, le pongo hierbas variadas, le pongo cebolla, tomate, coñac, y hago un pollo que al final no sabe a pollo, que es lo que estoy buscando. De todas formas, Ana María, el tema del pollo también es muy conflictivo, ¿no? Porque estamos comiendo pollos que les meten todo tipo de historias, entre todo antibióticos, ¿no? Ahora ya hay sitios que empiezan a explicarte que es pollo de corral. Ya empiezan a decirte, estos pollos ya se han criado en un corral, ya te dicen, ya te dan a entender que la comida es más sana, sí, ya se va encontrando eso. Que no les han atiborrado de antibióticos. De antibióticos, sí, señor. Y luego la cena es muy, muy, muy importante tomar para... Perdón, yo estoy hablando de los que trabajamos sentados, sí, o la gente de media edad para arriba, ¿eh? Cuando llegamos a media edad o trabajamos sentados, aunque seamos más jóvenes, hay que cenar verdura y pescado. ¿Para qué? Para no tener colesterol. ¿Verdura y pescado? Sí, señor, porque la verdura pues tiene normalmente, si vamos a descansar, si luego vamos a bailar, no, pero si normalmente luego vamos a descansar o leer un rato o ver la tele y enseguida acostarnos, pues la verdura pues nos satisface, nos da celulosa, nos da también pues cosas que son interesantes y a ciertos minerales con pocas calorías, y el pescado tiene los omega 3 que tanto se habla que son buenos para la circulación. ¿Pero solo pescado azul o vale también cualquier pescado? Azul y blanco, todo, porque además si comes, te acostumbras a comer todos los días pescado, pues unos días comerás pescado blanco, merluza, pues gallo, lo que sea, pescadilla, el que puede lenguado, pero otros días pues que no vas a la plaza, pues tienes caballa, bonito del norte, sardinas, sardinillas, salmón, que ahora también se encuentra mucho marinado al eneldo, ya se encuentra más marinado que ahumado, porque los ahumados todos sabemos que los benzopirenos pues puede ser cancerígeno. Sí, señor. Por eso ahora ya incluso se encuentra con más facilidad el pescado marinado al eneldo, incluso que el ahumado, ¿eh? Bueno, hablaba usted antes de si no se va a bailar, pero con la buena puesta a punto que se hizo, seguro que usted con 90 años también puede ir a bailar, ¿no? Yo no voy a bailar. Pero podría, si ya no tiene artrosis, y está estupenda. Pero en casa sí que me pongo música, a ratitos, como yo estoy todo el día sentada, porque trabajo todo el día sentada, porque aparte de lo que escribo, pues hablo con la gente y luego contesto al ordenador, de vez en cuando me pongo en la radio y me muevo. Yo le digo a las señoras que tienen problemas en la cintura, por ejemplo, como yo, que no podemos estar mucho rato de pie porque se nos carga, al tener la lumbar desplazada, se carga enseguida la cintura. Le digo, mire, usted se apoya en el lavabo e intente imitar a Shakira. Entonces, pero apoyada en el lavabo, y entonces así se mueve la cintura, porque cuando los que trabajamos sentados, señor, no movemos la cintura. Claro. Y entonces yo le digo, usted empezará poquito a poco, y con el tiempo ya verá usted, le va a hacer la competencia, pero hay que moverse, ¿eh? Pero algo de ejercicio me imagino que también recomendará, ¿no? Sí, sí, sobre todo ya le digo, mire, bailar, incluso hay señores que dicen que yo no puedo salir de casa, yo estoy muy mal, usted váyase al lavabo, se pone la radio y a mover el esqueleto. Sí, la cintura como Shakira y los hombros como hacia atrás, porque todos los trabajos nos llevan hacia adelante, nos llevan a inclinarnos hacia adelante, pues los hombros hacia atrás. Y
Y luego, pues además de comer así, normalmente el 80% de la población tiene déficit de magnesio. Sí, vamos a pasar al magnesio. ¿Qué aporta al organismo el magnesio y qué problemas da la falta de...? Sí, señor. Mire, el magnesio es un nutriente, como digo yo, como otro cualquiera. Pero que su papel en el cuerpo humano no lo hemos conocido hasta entrados los 70, que hasta entrados los 80 no se ha determinado con seguridad, o sea, no había una analítica que fuera fiable, y que todavía los médicos no conocen, que todavía en agricultura no se pone en el suelo para restituir el que sacan las cosechas, y por eso yo le llamo el gran desconocido de la medicina y el gran olvidado de la agricultura. No, es que es el problema de la falta de magnesio en la tierra, pues es si no hay magnesio en la tierra, los productos que comen... Pues no hay en los alimentos. Y los productos que comen los animales, que luego nos vamos a comer, menos. No tienen tampoco magnesio. Por eso, antiguamente, por lo que se llamaba mal de peus en Cataluña, los animales tenían una vez cada 50 años, y en cambio luego se convirtió pues en una epidemia y les tienen que vacunar. ¿Por qué? Pues porque no tienen defensas, porque el magnesio interviene en la formación de todas las proteínas, por lo tanto de los anticuerpos, en la regeneración de los tejidos. El magnesio interviene en lo que llamamos más de 320 sistemas enzimáticos, que traducido a la lengua corriente quiere decir en más de 320 reacciones químicas del cuerpo humano. Y cuando hay falta de magnesio... Es uno de los elementos que está en más funciones. Es importantísimo. Es uno de los elementos que interviene en más funciones químicas, porque es el cofactor del ATP. Bueno, el ATP es la molécula que da energía para hacer las reacciones químicas. Siempre que hay un proceso, siempre que hay un gasto de energía, normalmente lo da lo que llamamos los nucleósidos ditrifosfatos, y esos son magnesio dependientes. Y entonces el magnesio, fíjese, interviene en el trabajo mental, pero de una manera decisiva, y la falta de magnesio produce o agrava la ansiedad y da un desasosiego. En catalán llaman un neguit, da un desasosiego que yo, cuando tenía falta de magnesio en casa, decía: vivo sin vivir en mí y no soy Santa Teresa. Ana María, como nos estaba comentando, la falta de magnesio, aparte de problemas de las interconexiones cerebrales, ¿qué más problemas causan en el organismo humano? Pues falta de reflejos, falta de atención, falta de fijar lo que estás estudiando. O sea, falta de reflejos, falta de atención, falta de eso. Y lo que los franceses llaman flux visuel, o sea, la vista. Tú estás leyendo, bueno, cuando la falta es muy grande, cuando estás leyendo, por ejemplo, una cosa y parece que las letras se mueven un poquito, o vas por la calle y también ves un poquito como que las casas también como si se movieran un poco. Vamos, bueno, como si tuvieras hinchado a whisky. Pues sí, señor. Por poner un ejemplo. Sí, señor. Y luego el magnesio interviene en la relajación muscular, que eso nunca lo explican los médicos, y eso lo tendrían que explicar muy bien. Que lean en mi libro El magnesio en el deporte. Mire, el músculo, para contraerse, necesita fósforo y calcio, y el músculo se contrae. Y cuando el músculo se contrae, sale potasio fuera de la célula. Porque dentro de la célula hay potasio y magnesio, y fuera hay sodio y calcio, fundamentalmente. Bueno, pues cuando el músculo se contrae, sale el potasio, y todo el mundo habla de que para que el músculo se relaje hace falta potasio. En realidad lo que hay que decir es: hace falta meter el potasio que ha salido. Y para meter ese potasio otra vez en el músculo y que el músculo se relaje y sacar el sodio y el calcio, interviene el magnesio. Y eso es lo que no se explica. Eso es lo que no se explica. O sea, que para que los músculos se relajen hace falta meter el potasio que sale cuando se contrae, y fíjese bien, eso ocurre en el aparato locomotor, brazos y piernas. Te falta magnesio, tienes contracturas y entonces tienes calambres. Y los del norte me dicen: se me sube la bola. Sí.
Los vascos me dicen, se me sube la bola. Sí, eso entre los deportistas está muy extendido esa expresión. Pues sí. Y además dentro de los deportistas hay dos temas que quiero comentar porque yo creo que son, sobre todo uno de ellos, muy importante, que es lo de las muertes súbitas en deportistas jóvenes con una analítica perfecta y que habiendo pasado todo tipo de pruebas médicas y que aparentemente están como todos. Señor. Ahí es donde ahora quiero llegar, empezando por la contractura. Aparte de que el magnesio interviene en la relajación del aparato locomotor, también interviene en la relajación de las túnicas arteriales. Las arterias son unos vasos que tienen dos túnicas arteriales, una longitudinal y una circular, y luego están forradas por un endotelio, como la boca, que es, bueno, pues estas túnicas arteriales, si falta magnesio, también hacen contracturas, es decir, estrechan los vasos. Y en el músculo cardíaco, lo que sucede es, mire, usted cuando el músculo se contrae, usted deslice unos dedos entre otros de la mano. Bueno, pues eso lo hace el fósforo y calcio, y el músculo se ha contraído, ha salido el potasio, tal. Y para que el músculo se relaje, usted tiene que separar esos dedos que ha contraído, los tiene que separar. Bueno, pues cuando le falta magnesio, ese músculo intenta separar, pero no puede hacer hace lo que llaman una fibrilación. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. En las muertes súbitas, cuando falta magnesio, el músculo cardíaco hace una fibrilación y por eso están dando los fibriladores. Pero además una fibrilación inmediata, vamos. Una fibrilación asesina. Hace y entonces fíjese usted bien, ¿qué ocurre? Nosotros nos encontramos con la muerte. Yo me encontré, porque yo me dedicaba a las señoras con artrosis y a los señores con artrosis, que son menos señores que señoras, porque claro, las señoras tienen más gasto, tienen la regla, son las que tienen hijos y son las que además se empeñan en adelgazar y en no cenar. Bueno, pues entonces me encontré con la muerte súbita de Antonio Puerta, con la muerte súbita del Estañol, y luego buscando me encontré con 3 muertes súbitas más de 3 futbolistas, que además los futbolistas son personas que como cuestan tanto dinero, les han hecho unas revisiones exhaustivas. Bueno, pues entonces además venían los Juegos Olímpicos de Londres y la maratón, y entonces yo me encontré que la maratón los 4 primeros eran 4 negros, el ugandés que ganó, que era Kiprotich, y era Mutai Kiru y Kipsang, y que el que había ganado la maratón anterior todos eran del Rift, que es la herida de África que va desde Somalia, atraviesa Etiopía, Kenia y llega a Uganda. Bueno, pues en ese yo pensé, y esta gente no solamente no se mueren de muerte súbita, sino que ganan carreras. Sino que ganan las carreras. Son los que ganan las maratones, las medias maratones y todas las competiciones. Y encima terminan como si no hubieran hecho nada. Ahora. Claro, porque ves a otros corredores que llegan desvanecidos, con los ojos en blanco. Arrastrándose, pobres, desvanecidos, apoyándose en las piernas, y estos llegan frescos. Llegan como diciendo, ¿ya se ha terminado? Sí. ¿Ya no hay más carrera? Pues sí, señor. Pues entonces yo pensé, y ahora voy a estudiar la composición de los suelos de esta zona. ¿Y sabe qué me encontré? No me diga que magnesio. Hombre, claro. Me encontré que la composición de los suelos, yo me busqué la composición química de los suelos, era olivino, piroxenos y anfíboles. Y yo, desde el primer libro del magnesio que escribí, yo me sabía de memoria la fórmula química del olivino, de la hojita y de la horblenda, que son los piroxenos y anfíboles, por decirlo así, típicos. Y entonces, claro, me lo escribí. Y entonces empecé a buscar por ahí, empecé a ahondar y me encontré, fíjese, esto apúntelo porque da risa. Composición de las cenizas de los suelos de esa zona del Rift. ¿Cenizas volcánicas? Sí, son volcánicas, pero además, fíjese, porque las rocas volcánicas pueden ser riolita,
traquita, andesita, pero lo fantástico son cuando son olivino, piroxinos y anfiboles, porque son estas las que son más ricas en magnesio. Bueno, pues en elementos busqué la composición y es un 44,8% de oxígeno, un 21,5% de silicio y un 22,8% de magnesio. Yo pensaba, reconchos, un 5,8% de hierro, un 2% de calcio y aluminio y alrededor de un 0,3% de sodio y potasio. Yo pensaba, es que esto no se puede ni creer, porque aquella cantidad de magnesio, un poco más incluso que el silicio, cuando todos sabemos que son silicatos, que se llaman sima, lo que constituye pues el manto de la tierra y el zócalo de las montañas, y sial, lo que hay lo que son las montañas, pues y tenía, como me gusta la geología y me había dedicado al tema, tenía una enciclopedia de geología de Salvat y encontré, si usted tiene el libro, en la página 11 encontrará la composición en óxidos de magnesio, de silicio, de calcio, tal, y verás que hay, sí, un poquitín más de magnesio incluso que de silicio en esa zona, en la zona de las Salzburguitas. Con lo cual todo este magnesio pasaba al organismo de la zona a través de la alimentación. Exactamente. Y además, fíjese que ellos fundamentalmente se alimentan de semillas. La alimentación de esta gente fundamentalmente es de semillas, y además esas semillas, y ya incluso ya la leche materna, ya le están tomando desde pequeñitos, o sea, están comiendo semillas, están comiendo alimentos ricos en magnesio desde chiquirritines. Claro, que es otro tema importante, los problemas en los niños por la falta de magnesio en la madre, ¿no? Sí señor. Ahora en el mundo occidental un 1 por 1000 de muertes súbitas en niños es por falta de magnesio, y no se explica bien, y incluso no se sabe bien. Bueno, pues estos niños de esta zona del Rift están haciendo reservas desde chiquitines, y claro, cuando una persona hace una maratón o incluso hace 20 kilómetros, hace un gran recorrido, llega un momento que gasta, que tiene la sangre, y entonces ¿de qué tira? De las reservas. Claro. ¿Quiénes son los que ganan? Los que tienen reservas. Es así de fácil y es así de sencillo. Sí, pero los que no vivimos en la zona del Rift, ¿qué podemos hacer pues para el recuperar? Magnesio, incluso desde niños, sí señor, para hacer reservas, o al menos desde jóvenes. Y si no les hace daño, comer cacao. Comer cacao puro, natural, 100% o 70%. Sí, señor. Mire, yo digo que esta es la prueba del algodón, que ha demostrado, que demuestra que estas personas que tienen reservas son las que ganan, son las que no se mueren, etcétera, etcétera. Son las que tienen reservas de magnesio y lo pueden ir liberando a lo largo de la carrera. Y luego fíjese bien, lo que digo yo, la segunda prueba del algodón. Mire, porque cuando estudian, porque hay médicos suecos, daneses, ingleses, norteamericanos que están estudiando o intentan estudiar porque ganan estos, los del Rift, los keniatas, concretamente son los Kalenjin, porque no es cualquier keniata, son los que viven en el Rift, que son los Kalenjin, y los etíopes son los que viven en la región de Oromia. Tampoco es cualquier etíope, son los de Oromia. Bueno, pues están intentando estudiar, y yo pienso, ¿y por qué no estudian eso? Y luego además hay otra cosa que se dan mal los límites de la concentración de magnesio en suero. La concentración de magnesio en suero solo está bien, y lo repito, de 2,2 a 2,6 miligramos por 100 centímetros cúbicos de sangre. De 2,2 a 2,6. El ideal, 2,4 miligramos por 100. Pero fíjese bien, resulta que también, y esto los médicos, que me imagino que no lo entienden bien, les están dando la concentración de magnesio en milimoles, y la dan en miligramos de 1,6 a 2,6, y en milimoles de 0,66 también a 1 milimol.
Pero para que lo entienda nuestra audiencia, y yo, lo de los milimoles... pues a eso es vamos a ponerlo más fácil. Los milimoles son miligramos por litro. Ajá. O sea, en lugar de 2,4 serían 24. Pero yo prefiero dar en miligramos porque cuando damos la concentración de un mineral en un alimento lo damos siempre en miligramos por 100. Pues entonces no les confundas a los médicos con milimoles y perdón, que todavía hay el que lo da en miliequivalentes, que entonces es el doble, porque el magnesio tiene 2 valencias, y el miliequivalentes es todavía peor. Bueno, pues los médicos andan ahí metidos. Hombre, sobre todo porque tampoco a muchos de ellos no les gusta estudiar demasiado, con lo cual, si les equivocas entre los milimoles, los miligramos, al final... Por eso yo digo, apúntenselo en miligramos, lo digo en miligramos. Porque como además tienen la cobertura que tienen entre ellos, a uno de mis hermanos que tiene el colesterol alto, pues se equivocó, le cambió la medicación el médico, se equivocó en la dosis y casi lo mata. En lugar de miligramos en milimoles, nosotros le están dando, y ellos pobres, es que eso lo están haciendo mal, porque yo creo que les tienen que dar en miligramos, porque además cuando nosotros decimos la concentración de magnesio en los alimentos, lo decimos en miligramos por 100, y los alimentos más ricos son en primer lugar el cacao, que yo le llamo el rey del mambo, y luego les ¿cuánto habría que tomar de cacao al día? De cacao. Sí, yo tomo bastante. No, por eso, cacao que tiene que ser cuanto más puro mejor y sin azúcar. Yo lo tomo en polvo, con leche, y luego le pongo un preparado de cacao de los que hay en el comercio para dar un poquito de dulzor. Sí, pero como hay muchos en el mercado, ¿cuál es el que toma usted para comprar yo el mismo? Bueno, tome Coca-Cola, Nesquik, cualquiera de esos dos. ¿Pero esos son puros? No, perdón, no. Ahora le estoy hablando de lo que le pongo para dar saborcillo, para darle un poco de... No, pero cacao puro lo encontrará en el Corte Inglés. Usted pida cacao puro y lo encontrará incluso desengrasado, Desengrasado. Sí, incluso, y lo hay desengrasado. Bueno, pues luego lo que yo llamo, que fíjese que a mí me llamó la atención, porque cuando los médicos daneses y suecos y ingleses y americanos hablan de si el tendón de Aquiles, que lo tienen más largo, que patín, que patán, que las piernas delgadas, y yo digo, ¿y los Masái? Que son primos hermanos que viven a continuación, que tienen el tendón de Aquiles más largo que ninguno, y que eso... ¿Por qué no corren? ¿Por qué no hacen competiciones de fondo? Fíjese bien lo que comen los Masái. Sangre, leche y carne. Y yo le digo, la composición en magnesio, la cantidad de magnesio que tienen las semillas de los que viven, de los Kalenjin y los etíopes, es alrededor de 240 miligramos por 100. La composición del suero en la sangre es 2,4. En la leche 12 miligramos y en el músculo 24. 24, 12, 2,4. Los Masái contra los 240 de los Kalenjin y los etíopes que comen semillas. Pero los Masái crían ganado y se ve que tienen una religión que les dice que el arado no debe herir a la madre tierra, y por eso se alimentan de leche, sangre y carne. Y toman muchísimo menos magnesio. Una religión muy interesante porque les hace trabajar poco, claro. Hombre, y además usted sabe que tienen en el ganado, en la yugular, les meten un tubito que lo tapan, y de vez en cuando toman sangre. No. La dan a los para fortalecerlos, a los que les van a hacer guerreros. Se nos va a helar la Leiden. Vamos a volver al magnesio y no a la sangre de los Masái. De los Masái. Entonces, yo es que me interesa porque me gusta mucho el chocolate. ¿Qué chocolate puro, además del cacao puro desengrasado, se puede tomar? El chocolate tiene manteca de cacao, tampoco se puede tomar mucho, porque la manteca de cacao es una grasa saturada y puede subir el colesterol. Pero
Ana María La Justicia, cuando toma chocolate, ¿qué tabletas de chocolate compra? Yo cuando tomo chocolate tomo un poquito, pues del 70% de cacao. 70% de cacao. Sí, no suelo tomar, pero tomo una esquinita, para no tomar mucho. O sea, lo recomendable que sería una tabletita al día. Escuche, depende de la vida que hagas, de lo joven que seas, de lo que corras, de lo que bailes, de lo que nades. Piense que yo trabajo sentada todo el día, ahora mismo estoy sentada. O sea, sí, yo también y delante del micrófono, y me paso bastantes horas al día sentado. Poquito chocolate. Con una esquinita al día. Hombre, depende de cómo tenga usted el colesterol, de que luego de vez en cuando corra algo, o que vaya andando al trabajo. Lo tengo todo fantástico y bueno, trato pues, de andar entonces, y hacer deporte todos los días. Pues entonces, señor, haga lo que le da la gana. Yo siempre digo, es la mejor recomendación que me han podido hacer nunca. Pues yo siempre digo, mire, mientras los análisis le salen bien y usted se mueve y hace deporte y corre, haga lo que le da la gana, pero desayune fuerte. Y en la cena coma verdurita y pescado, en verano gazpacho y pescado, el pescado blanco, azul, amarillo de lata, atún bonito, caballa, y usted irá bien así toda la vida, ya verá cómo irá bien toda la vida. Y tome magnesio. El magnesio da síntomas, aparte de esa ansiedad, pues puede dar calambres, contracturas, en los hombres es que estoy dura, o despertarse cansado, o estar dormido y la sensación de que estás cayendo, que tienes un susto, que das una patada o que mueves los brazos. Si cuando se mueven los brazos o dan una patada lo sabe la cónyuge. Bueno, lo que he visto en su página, que hay muchas posibilidades del magnesio, el magnesio total gel, el magnesio nata, magnesio carbonato, magnesio cloruro. ¿Cuál es el que recomendaría inicialmente? De hecho, inicialmente yo siempre digo lo más barato y lo más eficaz, o el cloruro o el carbonato. Ahora, si usted hace deporte y tiene un gasto en que piensa de cartílagos, tendones, ligamentos, en el desayuno toma colágeno con magnesio. ¿Por qué? Porque antiguamente en todas las casas, yo no sé ahora también en Castilla, pero aquí en Cataluña, en realidad, en la ciudad la gente no hace cocidos. Porque no tiene tiempo. Se ha perdido la tradición. Porque no tiene tiempo, porque si la señora trabaja fuera de casa, ¿cómo va a estar una olla 4 horas a fuego cociendo? Es imposible. Hombre, un buen cocido debe estar por lo menos 4 horas. Sí, a fuego, por eso, si es fuego de leña, por lo menos mejor. 4 horas. Yo me acuerdo cuando era pequeña que comíamos cocido todos los días en Bilbao y las chapas eran de hierro, eran de chapa. Las famosas bilbaínas. Pues lo primero. Las famosas cocinas bilbaínas, ¿no? Pues sí, señor. Pues lo primero que ponían era la rodilla de ternera. Me acuerdo que la abuela la compraba y le decía, Clemente, pártame la rodilla de ternera, pártame. Y lo primero que se ponía el cocido, la rodilla de ternera, y luego también se echaba costilla y se echaba carne, que salía con los hilos separados, porque todo el colágeno que había entre los hilos de aquella carne se había pasado al caldo. Claro. Y ahora, como eso ya no es tan frecuente, pues en el desayuno yo siempre digo que sobre todo, o el que tiene problemas de huesos o el que hace deporte, que tome colágeno con magnesio, y luego pues de las comidas que toman más proteína, que son por ejemplo por la comida y la cena, pues que tome magnesio. Puede tomar carbonato con agua de limón, con zumo de naranja, echarlo en el tomate, en la ensalada, o puede tomar cloruro. Yo el cloruro siempre digo, si lo tomas en pastillas, yo solía tomar dos en la comida y 2 en la cena, o suelo tomar, ahora a veces tomo carbonato, es lo mismo, tome lo que tomes en el estómago, todo se transforma en cloruro. Pero para centrar un poco, hablaremos el otro día de otros productos, con una pastillita de cloruro de magnesio con el desayuno, ¿te da para estar el resto del día suficientemente nutrido de magnesio? No, señor, con una pastillita de cloruro de magnesio en el desayuno, ¿cuántas tienen que ser? Como mínimo 3. Y yo las tomo siempre al empezar a comer. Cuando tomo el cloruro, las tomo al empezar a comer, porque a veces comía el magnesio y me lo tragaba con un poco de agua y me quedaba medio camino. No, te lo tomas al empezar a comer, entre 2 platos o antes del postre, con un poquito de agua, y entonces seguro que baja,
¿Entre dos platos o antes de empezar a comer? Al empezar a comer, en medio o antes del postre, suelo decir. Cualquiera que quiera más información puede... Que lea el libro. Mire, yo, fíjese, es el último que he escrito y es muy cortito. Que lea el del magnesio en el deporte, porque se van a enterar de la importancia del magnesio en el funcionamiento del corazón, en la obtención de energía en el ciclo de Krebs, en la relajación muscular. Yo creo que ese libro lo he hecho pensando en la gente. Que además se lo edita EDAF, creo, ¿no? Sí, EDAF. Y luego tengo el magnesio clave para la salud, que ahora lo tengo que declarar a Hacienda lo que gano, porque me están mandando un dinero que no me mandaban. El año pasado me mandaron 6.700 euros del magnesio clave para la salud, que se publicó hace 20 y tantos años en Alemania, y ahora cada vez lo leen más los alemanes. Ana María con ese dinero puede comprar jamón de jabugo todas las mañanas. No me engañe ni a mí ni a mi audiencia. No diga que tiene que comer jamón de York, no, ya, porque no tiene para jamón de jabugo. De vez en cuando sí. Sí. Si no, lo que le he dicho, hacemos intercambio de pastillas de magnesio por jamón. Además tengo la suerte que me lo regala mi hijo. Bueno, eso es más suerte todavía. Lo que sí tenemos que decir, y nos ha sorprendido, es el precio tan económico de sus productos. Sí, señor, lo procuro. Yo siempre digo, mire, como yo he estado muy mal, mire, el magnesio intentan decir que el mejor pues son los liados, los caros, los liados, no. El magnesio que mejor se aprovecha es el cloruro, el carbonato, son los más baratos, y yo, como he estado mal, siempre la política ha sido que mis productos sean asequibles. Sí, es la política, sí. asequibles. Vamos a mencionar, por ejemplo, el precio del magnesio cloruro 140, 4,50 €. Sí, yo no lo sé los precios. Sí, bueno, yo es que tengo la página suya delante y me quedé tremendamente sorprendido. Y además, como tenemos que consumir español, ¿para qué andar comprando estos productos de otras compañías multinacionales cuando tenemos a alguien que lo ha hecho con todo el corazón como usted? Sí, la pena y lo terrible es que se van complicando tanto que todas las cosas van subiendo, porque suben lo que viene de fuera, sube todo, pero en precio por precio yo siempre, la política mía ha sido que sea asequible, porque además cuando años atrás, hace 10 años, decías que tú eres tonta, porque fíjate a qué precio están vendiendo esto, y yo les decía, mirad, el que sufre tiene que comprar bastante, tiene que sufrir. Y tiene que tener derecho independientemente de su situación económica. A llegar a lo que necesita. Y luego, cuando vino la crisis, entonces la gente, los que me decían eso, me decían, tenías razón. A ver, las cosas hombre, la gente lo tiene que hacer, que se ganen algo la vida. Todo el mundo trabaja para vivir. Bueno, yo parte de ahora trabajo para disfrutar. Claro, yo creo que eso es lo importante, vivir y disfrutar, esas dos cosas. Afortunadamente quiero puedo también hacerlo. Mencionar, porque mañana mismo me voy a acercar al herbolario más próximo que tenga de casa a comprar el colágeno con magnesio, que son 180 comprimidos, es decir, que te vale para 2 meses a 6 €. Sí, yo procuro que las cosas sean asequibles, porque es muy importante, y porque además, imagínese usted la de dinero que vamos a ahorrar si la gente no tiene artrosis, si no tiene problemas, si no le tienen que hacer operaciones, a la seguridad social. Que yo siempre digo que la seguridad social está gastando muchísima medicación y están pagando muy mal a los sanitarios, Ana María, médicos y enfermeras. Y nos están envenenando, que es lo peor. Sí, señor. Porque dices, nos cuesta mucho, pero cada pastilla que te tomas de medicina, de farmacia, te resuelve el problema, pero realmente es que te terminas cronificando. Y al fin y al cabo, pues